con el Juez de paz. juez de paz de Capiatá, el doctor Blas Figueredo. Con relación, Celsa, si puedes leer otra vez para... Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Celsa y el querido JJ, ¿Qué a la tal? audiencia, ¿Qué un tal, placer, doctor? ¿cómo están? Bien, doctor. Feliz día San Valentín, enamorado Feliz para día, ustedes y doctor. para toda la audiencia. Feliz Igualmente. día. ¿Ya Es compraste, ya importante, te pusiste al pie ahí para el regalo de la patrona? sí, totalmente, siempre es importante cumplir con Sí, estas cuestiones puntuales, aunque el amor siempre debe estar en nuestras vidas y en nuestros días. Exactamente, el amor diario. sí. Sí, Bueno, sí, doctor, siempre, sí, estaba escuchando el programa y por eso hice esa introducción, porque realmente del amor al odio, como dice la Sí, música de Shakira, el último, digamos, impacto a nivel musical, hay un solo paso, ¿verdad? Y la sí. verdad que los datos que estaban compartiendo son lamentables. Y pasos realmente escalofriantes, ¿verdad? Porque 28.477 casos de violencia contra la mujer y en Central lidera, doctor, estas situaciones. ¿Cómo están trabajando allí ustedes en su juzgado, doctor? Sí, esta particularidad del Departamento Central es realmente llamativa, ¿verdad? Bueno, tiene su explicación socioeconómica, puesto que es el departamento con mayor cantidad de población a nivel país. Estamos por los 2.400.000 habitantes y el porcentaje de pobreza realmente existen lugares donde está muy concentrado, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay necesidad es más fácil, entre comillas, llegar a situaciones de violencia y también yo siempre resalto esto cuando se tiene una política de Estado para tratar de intervenir en este caso, como es la circunscripción de Central. Esto también es importante resaltar y justamente estaba escuchando que la presidenta le mandó saludos al doctor Esquivel. La doctora María Teresa González de Daniel tiene un proyecto muy interesante que es justamente La Justicia Llega a tu Barrio, en donde nosotros los del Departamento Central, además de dar una solución paliativa, que es o que son las medidas de protección, tratamos de intervenir para que no ocurran los hechos de violencia. Mm. Y esto también es importante. Estos números son digamos, la muestra de que el país, y esto yo me hago responsable, probablemente la mayor problemática social y la más acuciante en la actualidad es violencia doméstica, violencia contra la mujer y el maltrato infantil. Mm. Entonces, hoy el Poder Judicial, a través de este estamento de la Judicatura de Paz, que es el rostro humano, ¿por qué? Porque trabajamos con la población más vulnerable, da una respuesta inmediata, pero tenemos que reconocer que si bien se hacen todos los esfuerzos desde la Corte Suprema de Justicia con los ministros para darnos los elementos, las herramientas de trabajo, aún falta mucho por hacer. Estos casos de feminicidio que ocurrieron hasta la fecha, en este 2023, ya son 8 casos. Ayer, lastimosamente, le cupo a mi ciudad ser testigo de esto, donde una mujer sufrió esta situación y el varón, que también digamos, un elemento que hay que llevar al debate, generalmente se autoelimina y pensando de que termina el problema, pero ¿qué pasa con los hijos? Tenemos niños, niñas que quedan sin madre y sin padre en un evento catastrófico para ellos, ¿verdad? Imagínense ustedes que de aquí a 20 años, cuando traten de explicar a sus hijos qué pasó y digan que su mamá fue asesinada en manos de su papá, ¿verdad? Son cuestiones que van más allá de esos números fríos que hoy las estadísticas demuestran, ¿verdad? Realmente la violencia doméstica
en particular la violencia contra la mujer y el maltrato infantil hoy en Paraguay está totalmente descontrolada. Doctor, ¿podríamos decir que en esa parte estamos, digamos, aplazados en todo lo que respecta a prevención? Sí, más que prevención es una cuestión integral. Esto es un problema transversal. Nosotros tenemos que entender y debemos de analizar desde la perspectiva socio-antropológica, ¿verdad? Más que en Paraguay, a nivel mundial, el varón siempre ejerció un poder, un abuso, porque violencia es sinónimo de abuso, ¿verdad? Solamente va a existir hechos de violencia cuando exista, digamos, una asimetría de poder. ¿Qué significa eso? Que alguien esté sometido al otro. Y esto puede ocurrir tanto de varón a mujer como de mujer al varón. Por los números, hoy tenemos que un 90% es de, digamos, violencias del varón a la mujer. Pero también ocurren, digamos, a la inversa, con un número menor, 10 a 8%. Claro, yo lo que me refería, doctor, es más bien, así como en salud, por ejemplo, hacer más prevención que asistencialismo, ¿verdad? En este caso, lo que nos falta es, digamos, como hacer más campañas de comunicación que llegue, porque no sé dónde está realmente la falta, el problema. ¿Por qué tanto se da, por ejemplo, en Central y después se dispara a Alto Paraná, por ejemplo, que es la segunda zona? Es la solución, pero no plazo. Entonces, tenemos que mirar, ya para los niños de 5 a 7 años, inculcarles de que somos iguales. El problema está ahí en la desigualdad, y la desigualdad puesta en la familia, en donde, por ejemplo, al varón se le enseña, se le mantiene con él. Claro, arrancamos luego por el machismo ya, ¿verdad? Y a nivel general sería eso, ¿verdad? Es la cosificación. Doctor, No está saliendo la comunicación bien, Matthew. Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? ¿Usted me escucha o no? Doctor, Sí, medio cortado, doctor, te escuchamos. ¿Usted está en movimiento, doctor, o no? Estoy en mi casa, pero voy a explicarme ¿qué tal? No, sale mal. Sí. No, y... Doctor, ¿nos escucha? Acá está manejando, doctor, se va a quedar, dice, creo. No sé si... Ahí me escucha. Sí, ahí te escuchamos, doctor. Ahí, doctor. Genial. Bueno. Yo, doctor, sí. yo no sé si usted se hizo también un análisis. Yo, ¿verdad? Yo por la edad seguramente, y así hablando así con amigos que tenemos más de, ya llegando a los 60, nos decimos esta pregunta: ¿cómo es que en nuestra juventud, que todos hemos tenido desilusiones en el amor, hemos roto con esta chica, esta compañera? Bueno, cierto, a veces duele, obviamente no es fácil, pero en nuestra época, en nuestra juventud, ya, jamás se nos pasó por la cabeza ir y sacarle, obviamente, matarte o sacarle la vida a tu exnovia, o verle a tu exnovia con otro muchacho y hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿y por qué la juventud de ahora actúa así? Es lo que la pregunta que nosotros nos hacemos, doctor. Yo también me hago y no encuentro respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Y la verdad que es una situación bastante interesante para el debate, tal vez. Para el debate sociológico, ¿verdad, doctor? Sociológico. Claro, tiene que ser una cuestión transversal de estudio. Yo siempre digo, y siempre es importante entender de que una sociedad se transforma, y transforma para bien o para mal a través de la educación. El niño o la niña que va a la escuela recibe una instrucción y esto va proyectando para su vida adulta. Nosotros tenemos que inculcar a los
niños, a las niñas, a adolescentes, para fortalecer los valores morales y la real afirmación de los vínculos que uno adquiere en la familia. Entonces, aunque suene muy tradicionalista, pero esto son 2000 años cuanto mínimo 2000 años de cultura social. La familia y cuando uno empieza a dar un curso, el primer concepto de familia es el núcleo básico, central de la sociedad. Entonces el problema está en la familia. En la familia, ¿Cómo va? doctor, perdón, en la familia Sí. y después en la escuela ya se tiene que priorizar este tema. Claro, el factor escolar, también trabajo en la parte educativa. El modelo de escuela que hoy nosotros desarrollamos en Paraguay, esto es una réplica para poder preparar a los niños, adolescentes, para una vida futura dentro de un mercado laboral en general, ¿verdad? Una educación humanista, donde se respeten los derechos humanos, etcétera. ¿Qué ocurre? Hoy el relativismo, la falta de valores bien establecidas, solo que ahí ya pecamos cuando uno trata y habla en estos términos, de la otra persona te va a objetar de que estamos con conceptos arcaicos. No obstante, el valor de la vida, respetar la vida, apreciar la vida y entender que es el bien final, el último, y para responder y tratar de dar una respuesta a lo que dijo JJ. Antes era muy difícil pensar que uno iba a atentar contra la vida. Y hoy el valor de la vida, y no solamente una situación extrema y concluyente como la muerte, sino, por ejemplo, maltratar, entre comillas, la vida en la parte física, no cuidar la alimentación, la salud, el problema, digamos, psicológico, la constante, digamos, situación de estrés en que uno se somete por el bombardeo, entre comillas, de los medios masivos de comunicación y hoy a través de las redes sociales. Entonces, matar o morir hoy es muy relativo para lo que era la cultura anterior. Y siempre cuando hablamos de esto, yo comento que, por ejemplo, para nuestros padres, morir o ir a un velorio era ya una cuestión bastante, digamos, excepcional. Hoy uno ve las noticias y todo el tiempo está con muerte. Entonces, sería el perder el punto central del valor a la vida, ¿verdad? Generalmente. Entonces, matarle a alguien y luego matarse ya para el ser humano como individuo, en su cosmovisión individual, ya es una cuestión irrelevante. Y por sobre todo, y esto es importante, la salud mental. Sí. Nosotros vivimos en una sociedad donde la salud mental está bastante afectada, y esto es una realidad. Una persona que está en una situación de depresión, ¿qué le vas a decir? Imagínense usted que lo que comentó él, se enteró de que le puso los cuernos su pareja, o se enteró de que le va a dejar, y empieza a entrar en una etapa depresiva y no se le da el tratamiento. Hay las instituciones del Estado, ya sea el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad, no le da ese soporte. Y eso desencadena en una situación drástica. Y eso es lo que tenemos. Yo creo que es muy difícil que se dé algo en forma repentina. Tiene que existir un fenómeno previo antes, ¿verdad? Y ahí vamos a lo que es el ciclo de violencia, que es lo que no se explica y no se habla mucho, no se trabaja, y es lo que realmente tenemos que trabajar. El ciclo de violencia puede ser pequeños detalles, como por ejemplo, por qué llevas esa ropa, con quién lo que vas a hablar, por qué tenés esos amigos, por qué llegas a esta hora, no me gusta ya, y esto va aumentando. Luego llegan los golpes y no se corta ese ciclo, y ahí sí tenemos que intervenir, y es una cuestión que hay que reconocer. Hoy el Poder Judicial
realiza un trabajo con la Judicatura de Paz, donde yo estoy y siempre defiendo el estamento de una manera extraordinaria. Nosotros, además de dar las medidas de protección, en lo posible tratamos de ser esa autoridad, porque es importante desde la perspectiva del ciudadano tener una respuesta, de tener un consuelo de a quién contarles tus problemas. Por eso la violencia doméstica es muy sensible, porque vos tenés que contarle a alguien lo que vivís entre cuatro paredes. Claro. Y no es fácil, y no es simple. Y es una situación que se va complicando justamente por esto, porque se multiplican las decisiones drásticas, como Doctor, es la muerte. ¿Vos tuviste Sí. caso, doctor, de que llegaron a tu despacho, digamos, como estabas diciendo, mujeres a venir prácticamente a contarte lo que está pasando? Sí, Como totalmente. para sacarse un poco ese de hablar con alguien, a ver quién me puede ayudar por la desesperación, me imagino, ¿no, doctor? Sí, si bien, y esto siempre hablo con los colegas litigantes que me dicen, ¿cómo das las medidas con solamente su versión? Si bien existirán casos, ¿verdad?, en donde se utiliza la ley de una manera que no se ajusta al fin, que es la de proteger a la víctima, porque también tenemos casos de donde es solamente para sacarle al señor o a la señora de la casa sin existir y utiliza la ley. En la mayoría de los casos, sí, una mujer o un varón tiene que estar ya en una situación extrema para romper esa intimidad, ese vínculo íntimo de donde, como decía mi abuela, de roga el problema de nuestra casa tenemos que resolver en nuestra casa, ¿verdad? Y hoy no, es porque ya existe una cuestión que sobrepasa sus fuerzas, entonces él recurre, o ella, a la autoridad judicial para lograr una medida de protección. ¿Por qué? Porque ella se siente en situación de peligro. Y está en juego la vida. Entonces, sí, recibimos 309 juzgados de paz, estamos en el país. Y además de ser jueces de paz, que tenemos múltiples competencias, somos psicólogos, orientadores. Sí, eso Y te esto iba a decir, ocurre doctor. porque Ustedes hacen el papel de psicólogo, de psiquiatra, de Sociólogos, orientadores, de todo. mediadores. oingo lo mitad me da pasajera entero la víctima. ¿Por qué? Porque o sea, Sí. hoy parar a joven, sale corriendo de su casa, son realidades. Sí, no, No cierto, pudo ya cierto. enfrentar, sale Ah, corriendo con su hijo, y no tiene ningún guaraní, no tiene nada, y tenés que tratar de buscar una alternativa para el efecto. me imagino, doctor, Eh, disculpa que te interrumpa, allá por el campo, por el interior, esas pobres mujeres con sus 3, 4 hijas cuesta disparar, ojo, jugado, pe, hasta cara y juega Para ahí fue andape. de parendape, claro. Claro, y sí, en esa situación, y sale sin desayunar, se le compra algo, esa es la realidad que vivimos, porque la administración de justicia realmente tiene, y esa es una característica muy interesante del estamento de la Judicatura de Paz, no es lo mismo, o sea que no es la misma situación pragmática la que se tiene en Juzgado de Paz de la capital, como uno que está, por ejemplo, en, ¿cómo se llama?, Bahía Negra o, digamos, Puerto Limpo o algunas ciudades donde se tienen que dar respuesta, donde, por ejemplo, se va una señora, un caso real, se va una señora con una nena de 15 años, se va un señor de 24 o 25 años y le dicen al juez de paz, cuando la y concubino hay que todo ya porque se de guasumo la se me cuñado la allí, además de ser un hecho punible algunas veces, que es porque realmente es un abuso sexual en niños, por ejemplo. Y también imagínense usted el contexto, cómo encara la madre por el contexto social. Y ahí tenés que dar una respuesta. Hay que poner a disposición de la fiscalía, por ejemplo, si es una menor de edad, o si es una persona que está entre los 17 y 18 años, ver la posibilidad, porque no solamente ya es adolescente, que es víctima de violencia, porque imagínense usted, es una persona que sufre de una u otra manera, incluso la víctima, la violencia dentro de su ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque se le permite, sin estar con una madurez mental, formar o convivir con un varón de más edad.
Entonces es un hecho punible, por ejemplo. Cuestiones que se presentan en el día a día donde la Judicatura de Paz encara la situación que es violencia. Nosotros tenemos herramientas, la ley 1600, la 5777 que es violencia contra la mujer, la ley 4295 que es de maltrato infantil y la ley 1885 que es de adulto mayor. Y todas estas leyes forman el bloque de leyes que tiene la Judicatura de Paz para adoptar medidas de protección. Pero el problema es un poco más complejo. Yo creo que violencia tenemos que encarar no solamente desde el Poder Judicial, sino también el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, explicando a nuestros niños que la cultura de la violencia no es la buena. Y hoy se está, no sé si el término sería ordinarizar, pero ya acostumbrada. Imagínate que ya no es tanta la noticia de que muere alguien, por ejemplo, por culpa de una violencia que se realiza en el ámbito familiar. O sea, y tenemos ya esto que está pasando casi a diario, que ya no sea algo normal, ¿verdad, doctor? Claro, eso se está normalizando. Sí, una cosa triste, una tragedia, niños que quedan sin papá, sin mamá, y que sea algo normal, no, pero no, ojalá no lleguemos a eso. Y estamos en ese camino, ¿verdad? Entonces, es un problema que afecta a la sociedad. Y cómo se logran cambios en la sociedad a través de la educación. En la familia, ese es el problema. Sí, y la familia, tenemos que hacer una introspección y ver cómo estamos en la familia, ¿verdad? Y aclaro que no estoy objetando en las familias constituidas por solamente uno de los progenitores, sino estoy hablando en la educación que se recibe dentro de la familia, porque ese es el debate, ¿verdad? Que no es la intención, cómo tenemos que constituir. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de violencia. Esa es nuestra realidad hoy. Y es a nivel mundial. Ustedes ven las noticias y hay peligro de guerra, hay peligro vivimos una realidad bastante interesante con respecto a ese tema. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos datos y así como le prometimos al doctor Javier Esquivel, un día vamos a irnos a hacer nuestro programa también ahí desde Capiatá, si nos invitas. Claro, con mucho gusto. O me voy yo. Tengo la experiencia de estar ahí pero nuestra idea es salir un poco también. Pero también venía un día, doctor. Ayúdanos, ¿cómo de droga, doctor? Yajana, doctor Javier. Vamos a irnos todos para esa ahí, porque ya nos prometió chorizo misionero y todo. Bola. Incluso le podemos invitar al doctor Torres, que está ahí también en Paraguarí. A Paraguarí luego queremos irnos. Bueno. Doctor Blas. Te agradezco tu tiempo, muchas gracias. Igualmente, un saludo y un abrazo al presidente que yo sé porque al inicio del proyecto me comentó esta idea de que el Poder Judicial o sus operadores a través de un programa radial como el que tienen ustedes pueda comunicar su voz, porque la justicia del siglo XXI tiene que ser esa, de frente a la sociedad. Nosotros ya no podemos escapar de la sociedad, tenemos que dar la cara para el efecto. Doctor, ¿te puedo plantear algo, doctor? Vamos a invitarle para Esperana. Doctor, la Defensoría Pública tiene su espacio. Sí. El tercer martes de cada mes ellos vienen una hora están acá. ¿Qué tal, doctor, si la Judicatura de Paz, ¿verdad? Con el doctor Blas a la cabeza, puede venir cada tanto con unos colegas de Central, del interior y hablar un poquito de todo un poco? Pero él sabe que vino el doctor, luego ya vino Onda Serruchano, ya nos quedamos fuera. No, pero está bien, doctor, en serio. ¿Te gustaría la idea esta, doctor? Te esperamos. Este espacio por la Judicatura de Paz, ¿qué te parece, doctor? Me parece brillante y de hecho recuerdo antes en el 2019, antes de la pandemia, tuvimos un programa que se llamaba La Voz de la Judicatura de Paz. La justicia de paz con voz. Sí, entonces,
Sí, con mucho gusto, sin problema. Es pertinente que el estamento que tiene el 42% del volumen de trabajo del Poder Judicial. No Y sabe con datos, por qué, doctor. Porque ustedes, sí. con todo respeto, obviamente respetando el trabajo de tus colegas magistrados, jueces de primera instancia, camaristas, ¿verdad? En los juzgados de paz, a diario llegan la gente, ¿verdad? Y la gente humilde a pedir socorro, a que se les ayude, a que se les, como usted dice, a que se les oriente porque tiene ese problema con su concubino, porque hay concubinos que sean, no tenemos que ser crudos, le quieren maltratar a las hijas, digamos, de su pareja que no es su hija. Es así, doctor. Así pasa en la campaña. Y más que en la campaña, incluso en todo el país. El último caso en Villaliza ocurrió así. Claro. El tipo que le mató, el hombre, perdón, claro. La persona quien mató al policía fue denunciado por la hija de su concubina, que no es su hija biológica, ¿verdad? Claro. Que intentó abusar de ella en la madrugada. No, pero mi planteamiento es otro, que la Judicatura de Paz de la Asociación de Magistrados tenga también su espacio una vez. Firme. Pero estoy atento cuando ordeno, vamos a coordinar ahí sin problema. Y coordinar, doctor, con tu colega ahí de acá de la zona, después podemos invitarle a la gente del interior, si no hacemos vía telefónica, porque no es fácil venir del interior, pero por lo menos podemos hacer nota grabada vía Zoom. Hay muchas maneras, doctor, de hacer un lindo programa con ustedes, con tu colega de todo el país. ¿Qué te parece? ¿Van a dejar esa pelota picando ahí en tu terreno, doctor? Ya está, segundo martes de cada mes, empezamos ya con el día de la fecha. Exactamente. Ahí está. Dale, listo, doctor. Wow. Dale, doctor. Ya está. Un abrazo, doctor. Un abrazo. Suerte. Dale, hasta luego. Usted está escuchando PDS. Buena idea, habla Figueredo.